Ok. Ahora sí, tú me dices qué tanto ves y qué estás viendo. Ahí se ve muy bien, se ve la presentación completa y se ve muy buen tamaño. Excelente, eso es lo que me interesaba justamente. Bueno, Karina, entonces vamos a comenzar en la sesión síncrona de la semana número 10. La actividad que van a hacer ustedes es un cuestionario de los temas políticas de ajuste en el contexto sustentable, y el otro tema es globalización y gestión pública. Son dos temas que van ligados, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué en dónde está esa liga de estos dos temas. Ustedes en el aula van a encontrar este encabezado, ¿sí? Y los objetivos de estos temas, que sería analizar de forma crítica todo lo que ha significado para los países en desarrollo las estrategias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Institucional, lo mismo que lo que son los conceptos de ese pensamiento que es en la economía neoclásica. Recordarán que ese tema lo vimos al principio en el pensamiento económico. Entonces, estas dos instituciones, el FMI y el Banco Mundial, han desempeñado un papel central porque tanto como configuran, como instrumentan y coordinan lo que llaman procesos de ajuste o programas de ajuste en los países de economías emergentes, antes llamados del tercer mundo o países en desarrollo. Y el otro objetivo es comprender el proceso de qué ha significado, qué ha sido la globalización, el globalismo, cuáles son sus características y cómo interaccionan los gobiernos, los estados-nación con el Banco Mundial y el FMI, y cómo las sociedades igualmente están siendo afectadas o beneficiadas en esta modalidad de globalización. Igualmente, se va a poder observar las diferencias y responsabilidades que se tienen los gobiernos para atender tanto la problemática social y económica como la problemática social y ambiental. Inclusive en un ambiente, en un tema de que sea fronterizo o incluso mundial, cuando hablamos de lo que se conoce como calentamiento global, ¿sí? Yo no me meto mucho en lo que es cambio climático, porque eso es algo que tiene más que ver con el sol que con la actividad económica. Entonces, la tarea es responder el cuestionario. Algunas preguntas del cuestionario tendrán que responderlas haciendo una investigación documental en el Internet. Y bueno, el requisito para esa tarea es que lean el libro, ahí están las páginas de donde están estos temas, o bien utilicen el documento que he realizado para ustedes. Ese documento, semana 10, está en el aula de recursos del aula y en archivos de Wiki. Ese documento es contiene todo el tema en sí mismo del libro. La ventaja de ese documento es que aparecen en color azul los links de ciertos temas o de ciertas partes del tema que es conveniente ampliar la información. Por eso es importante revisar en un momento dado el documento. Pero yo sé que hay quienes usan su libro y van subrayando o coloreando en el libro lo interesante. Y también lo pueden hacer con el documento. Otro requisito sería revisar esta presentación que voy a colocarles después de la clase como presentación, y lo mismo revisar el video para quienes no estuvieron en esta sesión. Entonces, instrucciones y criterios de tarea, ya ustedes los conocen, ahí aparecen, ustedes los podrán revisar con calma, con cuidado. Entonces, y esta actividad se puede hacer también en equipo si entran a la plataforma Wiki. Y el reporte va a ser personal, usando el formato Word que ahí les coloqué en el cuestionario.
sí, e incluyendo la portada, como siempre, y los lineamientos del documento, aquí aparecen el tipo de letra, tamaño de letra, etcétera. Y cuando revisen bibliografía externa, igualmente colocarla con las referencias. Sobre todo si le dan clic a los links que yo les pongo. Entonces, aquí tenemos los últimos datos, que son la bibliografía básica, la fecha de entrega, la hora de entrega, la puntuación que pueden obtener, y en caso de que algo haya de plagio, pues ya será un 0. La referencia citada será con metodología APA. Ok, entonces ya hemos terminado de hacer lo que es las generalidades y vamos a revisar entonces la información que el capítulo 4 se presenta para nosotros en la actividad de la semana. Y tenemos dos temas, iniciaremos con política de ajuste en el contexto de desarrollo sustentable. De acuerdo con lo que el autor nos marca en su texto, hay un vínculo que se ha estado presentando entre los programas de ajuste estructural de la economía de parte del Banco Mundial, y ese vínculo está basado en lo que el manual establece el Banco Mundial como parte de la concepción para ellos de lo que es el desarrollo sustentable, y también las estrategias que tienen para efectuar, digamos, el financiamiento a los países en desarrollo. Entonces, el Banco Mundial configura, instrumenta y coordina ese programa de ajuste estructural. Estas palabras, estos conceptos, estas frases de carácter neoliberal han sido las que hemos estado viviendo en nuestro país durante 7 sexenios. Ya se terminó esta forma de gobierno, que lamentablemente no es que hubiera sido muy mala, sino que la corrupción la hizo muy mala, porque el financiamiento puede ser bueno siempre y cuando no se corrompa y se pierda el financiamiento, o sea, el dinero no se fugue. Eso es lo importante. Pues la corrupción dio al traste con todas estas políticas. Y claro, no quiere decir que hayan sido muy buenas, la verdad que no. Pero, ¿y por qué no son tan buenas? Vamos a revisar cuáles son los puntos. Son 5 puntos que tienen que ver con este programa de ajuste. Y estos 5 puntos están relacionados con el total de 10 que se llama el Consenso de Washington, creado por el Banco Mundial, que está auspiciado fundamentalmente por los Estados Unidos. Es decir, esta cuestión de la globalización tiene que ver con una forma de dominación capitalista, definitivamente. Ahora, esos puntos aparecen como primero la promoción del crecimiento de cada nación emergente hacia afuera. Es decir, que las naciones que quieran crecer tendrían que hacerlo exportando sus materias primas. El caso de nuestro país, la materia prima más fundamental que se exportó fue el petróleo, en lugar de hacer que en México se refinara y siguiéramos teniendo gasolinas como siempre lo había sido. El segundo punto es una expansión del sector privado como quienes ponen la fuerza del crecimiento, es decir, el capital como el papel más importante para el crecimiento. Entonces, esta situación de que el capital tiene mayor poder que el Estado, igualmente deja todo el quehacer del gobierno en manos del capital. Ese es otro error. Y el tercer punto es la eliminación de las barreras a la entrada del capital internacional. Es decir, en nuestro país, por ley, no podían invertir ni ser dueños de nada en nuestro país capitales extranjeros, pero se eliminaron esas barreras
por decirlo de esa manera, es un eufemismo, eliminar barreras. En realidad lo que hicieron fue cambiar la Constitución para que entrara el capital internacional. El problema es que entró y especuló, no fue tanta inversión real en empresas, sino fue una especulación de capital. Y eso también no significa promover desarrollo. El cuarto punto es la disminución de las funciones del gobierno, ¿sí?, en la economía del país. Es decir, el gobierno deja de tener su papel regulatorio en lo que es la economía macroeconómica, que es de todo el país. Y el quinto punto es que se eliminaron las regulaciones del gobierno, ¿sí?, en el mercado laboral interno. Todas las ganancias, todas las ventajas que lograron adquirir los sindicatos y los trabajadores se fue perdiendo al eliminar las regulaciones, que eran las ganancias sociales de los trabajadores. Y también se reestructuraron los mercados laborales internos. De repente ya esa situación de trabajar 8 horas quedó eliminada. Ahora había que tener 2 turnos y trabajar 8, 9, 10 horas. Y ya, porque el gobierno permitió esa eliminación de la regulación. Así que todos los programas que se llaman ajustes estructurales son concretamente para modificar, ¿sí?, la forma en que se relaciona el capital y el trabajo, o el capital y el trabajador. Es decir, técnicamente en esos años en que el Banco Mundial dominó, fuimos para atrás, así de simple. Entonces, el Banco Mundial tiene una declaratoria en sus manuales de operación, y en esas declaratorias el autor comenta que esos programas de ajuste nunca pretendieron tener como objetivo estimular reformas que realmente llevaran a un desarrollo sustentable a nivel internacional, porque los programas no estaban destinados en lo ambiental a sustentar la biosfera, como se hablaba de un calentamiento global, tampoco a reducir los niveles de consumo de recursos naturales, porque al contrario, se trataba de extraer más y más y más. En nuestro país, por ejemplo, en esos años se extrajeron al día 3 millones de barriles de petróleo. Y todo se vendía, ni siquiera se podía transformar en gasolinas para uso nacional. Luego se importaron las gasolinas y fue mucho más caro. Entonces, en estos programas tampoco se mejoró el desempeño de las funciones de actuación global. Eso se refiere a cómo la naturaleza puede absorber el impacto ambiental de las actividades humanas, y tampoco a reconstruir una infraestructura ambiental global. Entonces, son programas, sí, fundamentalmente enfocados en extraer, en generar capital y en extraer riquezas, simplemente. El objetivo de estos programas nunca fue dirigido a resolver las desigualdades entre el norte y el sur que se discutieron, ustedes lo saben, en las cumbres mundiales de las Naciones Unidas, por ejemplo, en la cumbre de Estocolmo y en la cumbre de Río de Janeiro. Esos programas, entonces, no buscaron cambiar los patrones de consumo de ese tiempo y actuales, ni tampoco reducir el uso de recursos naturales por parte de países que estaban industrializados y ya desarrollados. Es decir, Estados Unidos jamás quiso firmar ningún acuerdo en el cual tuvieran que reducir lo que significaba el uso de recursos, en absoluto. Entonces, tenemos que los creadores de esos programas de ajuste estructural, las metas que fijaron no fueron no fueron concebidas para modificar los términos de intercambio entre norte y sur.
ni tampoco para cambiar las condiciones bajo las cuales los países en desarrollo obtendrían acceso a los mercados del norte. ¿Sí? La intención pues no era redistribuir los activos productivos o la riqueza de las naciones ricas a las naciones pobres a través de programas de reestructuración económica. Es decir, todo lo que significa reestructuración económica es para quitarle a los gobiernos locales, a los gobiernos del país, de cada país, cada nación, ese control de regulación, sino que el mercado fuera lo que regulara la actividad económica en el país. Y por esa razón, los derechos principales, que son la educación y la salud, en nuestro país quedaron en el olvido. Hasta ahora ya estamos recuperando esos derechos en nuestro país. Y la razón muy sencilla es que no se ha tomado ningún crédito del Banco Mundial ni del FMI en este gobierno actual. Bueno, entonces, revisando la información, con el transcurso del tiempo, el Banco Mundial, digamos, matizó el otorgamiento de préstamos con dos criterios. El primero fue incorporar al objetivo de crecimiento el término sostenido. Y eso es, digamos, sostenido o sustentable. Son criterios que usaron para el otorgamiento de préstamos. Y el otro, ahorita lo vamos a ver, pero esos criterios aparecen publicados en lo que es políticas crediticias de ajuste para un crecimiento sostenible. Sí, aquí aparece la publicación en inglés y entre paréntesis en español. Y esto ocurrió a principios de los 90, ¿sí? Cuando se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que fueron creados casi simultáneamente. Pero todas las políticas están fundamentadas en los criterios de lo que marca la economía de los Estados Unidos. Y ya comentábamos lo que decíamos del consenso de Washington. Ahora, en este matiz se comenta el autor, se asignó el significado al término crecimiento sustentable dentro del título de ese documento publicado por el Banco Mundial, sino que también hubo diferencias a la sustentabilidad, ¿sí? Por ejemplo, ajuste sostenido, reducciones sustentables en el déficit del sector público, fueron criterios económicos muy distintos a lo que es, a lo que se denominó por parte de Naciones Unidas desarrollo sustentable, ¿sí? Que tuvo sus programas, pero Naciones Unidas necesitaba financiamiento y el Banco Mundial y el FMI no estaban poniéndose a la par en esos requerimientos. Entonces, esas diferencias pues no establecieron una vinculación conceptual directa respecto al marco de trabajo de desarrollo sustentable, ¿sí? Y ese marco había evolucionado desde los 80s, y en los 90s, cuando los gobiernos concordaron en la cumbre de Río, la conferencia de Río. Es decir, no se vinculó realmente los conceptos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas con los conceptos para el financiamiento del desarrollo. Es decir, hubo un traslape y realmente fue más el interés por dominar capitalistamente a las naciones en desarrollo que realmente buscar un desarrollo para cada nación. Entonces, en el 92, cuando el Banco Mundial dio el segundo matiz a sus declaraciones sobre el objetivo de otorgamiento de préstamos, según lo indicado en las políticas de ajuste, ¿sí? El informe TIRAD sobre préstamos para el ajuste, esas políticas de ajuste estaban diseñadas para dirigir la economía hacia un nuevo curso de crecimiento sustentable y de reducción de la pobreza. Es decir, ya para ese año, ya el Banco Mundial pretendió hablar de reducir la pobreza, cambiando el discurso
anterior. Entonces, en esa década de los 90 ya había más evidencia de protestas de las sociedades, del público, de los habitantes de los países globalizados, cuya economía se vino abajo por los impactos negativos de los programas de ajuste estructural, sobre todo en sectores vulnerables de las sociedades de cada país, ¿sí? Y entonces esta situación tuvo un carácter duradero. Los impactos negativos amenazaron la viabilidad de los programas de reforma económica, amenazaron también la cohesión social en países de bajos ingresos. Esto se vivió en toda América Latina, ¿sí? Estamos hablando del 80, de los 90, del 2000, 2010 y hasta el 2020 prácticamente, en que ya los países de América Latina empiezan a quitarse ese yugo de la globalización por cuestiones de carácter económico. Entonces, comenta el autor que estaba enfrentada al creciente descontento del público y a las reconocidas dificultades para aliviar la pobreza. Entonces, la gerencia principal del Banco Mundial elevó el objetivo de reducir la pobreza al nivel principal o nivel de objetivo principal del Banco Mundial. Es decir, siguen disfrazando, ¿sí?, el interés del Banco Mundial en acabar con la pobreza, ¿sí? Cuando sabemos que si los gobiernos pierden su carácter regulatorio, esto no puede ocurrir. Por más que te presten, no puede ocurrir. Y más si los gobiernos son corruptos, menos va a ocurrir. Entonces, los programas de ajuste estructural se cambió a la estrategia de reducción de la pobreza. En ese sentido, tenemos una información aquí presentada en el cual se lee lo siguiente. Los marcos estratégicos de lucha contra la pobreza fueron promovidos por Wolfenson, que es un banquero colocado en el Banco Mundial por Bill Clinton. Y estos programas de ajuste estructural estaban desacreditados, pero habían sido el principal objetivo del Banco Mundial y del FMI. Y entonces, aparte del nombre de estos programas, no cambió nada en estas nuevas políticas con respecto a los países endeudados. Las exigencias de privatizaciones y de liberación de los intercambios constituían siempre el marco macroeconómico del Banco Mundial. Así que en realidad el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional endurecieron todavía más las condicionalidades que imponían, porque hacían un frente común con una nueva organización recientemente creada, la que se llama Organización Mundial del Comercio, que empezó a funcionar en el 95. Es decir, ya había una mayor presión para los países ya en ese momento endeudados, ya no solamente cooptados por los bancos, sino endeudados. Entonces se buscaba la participación, se buscaba en vano la participación de las personas, de los habitantes del pueblo, la sociedad civil, a pesar de que se anunció que iba a ser promovida esa participación como una profunda mutación o un profundo cambio social operado por el Banco Mundial. Aquí comentamos, aquí está anotado, en el 95, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, designó a James Wolfenson, banquero de Nueva York, como el presidente del Banco Mundial, el noveno presidente. Y bueno, ahí aparece un link en el cual usted puede encontrar esta información, ¿sí? Y ese link dice la operación de seducción de James Wolfenson. Entonces, hasta aquí terminaría el primer tema, ¿sí?, respecto a lo que fue la acción y las políticas del Banco Mundial asociadas con el Fondo Monetario Internacional como dos organismos financieros para ampliar
la fuerza del capitalismo en el mundo. Recuerden que en esos tiempos ya la URSS había venido a menos, ya no era el opositor del capitalismo, ya quedó libre el capitalismo a nivel internacional, y por esa razón se habla de globalización como un nuevo término de dominación capitalista. Y es el tema que sigue ahora. ¿Sí? Globalización y gestión pública. Recuerden que habíamos comentado de que la gestión pública tiene que ver con la administración pública, y la administración pública tiene que ver con las regulaciones propias de cada gobierno. Pero si hablamos de que se globaliza para reducir la función del gobierno, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver qué vamos a encontrar. El autor comenta que en los foros de ese tiempo, que aún siguen existiendo, son reales, había un consenso de la idea de que la actividad económica está en proceso de globalización. Sin embargo, no hay un consenso cuando se trata de determinar qué significa en la práctica esta globalización y si el impacto que va a tener en la sociedad y el ambiente va a ser bueno o va a ser malo. La conclusión es que la globalización es un proceso mediante el cual los mercados, la tecnología y las comunicaciones adquieren características globales, ¿sí? En cada país. Entonces, tenemos ciertos organismos que se han convertido en los foros donde se discute esta situación, pero son organismos, lógicamente, creados para mantener la globalización. Está la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, está la OMC, Organización Mundial de Comercio, está la ya conocida Comisión para el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, y esta Comisión de Naciones Unidas es muy importante porque tendría que aplicar los programas de desarrollo, pero cuando están financiados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y están cooptados también por la OCDE o la OMC, ya no se convierten en un beneficio para los países y mucho menos para las sociedades. Ya se convierten en un problema social, ¿sí? Porque hay un impacto de la globalización sobre el medio también. Entonces, es un impacto doble, social y económico. Bueno, triple por lo ambiental. Así que lo que quiere decir globalización, ¿sí? Es que los mercados se hacen globales porque las estructuras de los mercados son más especializadas en producción, son más amplias, son más profundas, y la tecnología es, digamos, más rápida, lo que se logra avanzar con la tecnología, y esta rapidez es otra situación que también tiene que ver con la globalización. Es decir, tecnología más amplia y más rápida, y las comunicaciones igualmente son una forma en la cual se ha evitado la barrera de la distancia, porque las computadoras pues son más poderosas, la comunicación es mucho más rápida, más al momento, y se ha hecho, por ejemplo, un cambio también cultural. Ahora, el término establecido fue la aldea global, es decir, que los pueblos se puedan ver al momento, todos juntos a través del Internet, como ahora está pasando que estamos usando la tecnología para vernos a distancia. Eso sería la aldea global. Y el asunto es que la tecnología ha ayudado muchísimo, sobre todo al financiamiento. Es decir, la cuestión de que la tecnología se usa para el financierismo es lo que ha complicado para los países la situación de las inversiones económicas para el desarrollo. Es decir, que los préstamos y financiamiento a los países es realizado a través desde
lo que es el software, ¿sí? Y no quiere decir que en realidad exista una inversión real, porque el hecho de que te puedan prestar a través de medios electrónicos no implica que te están invirtiendo realmente en tu país. Por eso el financierismo es una característica de la globalización de los mercados. Se supone que están invirtiendo, pero la especulación en las bolsas de valores no implica inversión. Y eso ocurrió mucho en los años 90. Entonces, el hecho de usar tecnología que sea tan express para decirte, te estoy prestando $1,000 millones en este momento, ¿sí? A través de la electrónica, de los programas de software. Sí, claro, es una forma en que ya te están prestando, ya les debes, ¿sí? Pero aún no tienes nada, porque es financierismo. Ese ha sido el efecto de la tecnología en el financierismo, o a la inversa, financierismo con la tecnología hacia los países. Bueno, avanzando con la información, tenemos que por globalización se entiende el proceso de apertura comercial, o sea, de los mercados, y la integración en la economía mundial. Es decir, se hace una economía mundial integrada a una apertura comercial. Ya lo que domina es el mercado y no el gobierno, ¿sí? Igualmente se entiende por globalización las reformas económicas destinadas para fomentar esa transición. La apertura comercial, el ajuste estructural del Banco Mundial han creado un marco macroeconómico desfavorable para la producción de cada país. Sobre todo hablamos de la agropecuaria. Importamos más alimentos, exportamos materias primas a bajo costo, y eso reduce la rentabilidad de cada país. Y entonces se ha agudizado una competencia en los mercados nacionales en lo que se refiere a granos, a oleaginosas, a leche y carnes, o lácteos y carnes. Al mismo tiempo, los apoyos y subsidios gubernamentales a la producción han descendido. Técnicamente en nuestro país se acabaron, ¿sí? En términos generales, se ha reforzado el descenso, fíjense, el descenso de la rentabilidad del sector agropecuario. Es decir, se empobreció el sector agropecuario. En nuestro país lo vemos, o sea, la gente emigró, dejó sus tierras y se fue a buscar a otras partes la vida. Entonces, la mayor parte de los productores agropecuarios han resultado afectados, aunque en este proceso, claro, hubo muchos perdedores, pero hubo pocos ganadores, ¿sí? Es decir, gente que se hizo más rica y mucha gente que se hizo más pobre. Aquí aparece un link, ¿sí?, que ustedes pueden revisar acerca de los efectos sociales de la globalización en la economía, y sobre todo en la campesina, y es publicado por la CEPAL. Es interesante que tengan ustedes esa revisión. Siguiendo con la revisión de nuestro texto, para analizar los impactos que los procesos de globalización tienen aquí ya es sobre el medio ambiente, ya no es la economía y la sociedad, es el medio ambiente. Juan Carlos Belaúnde recomienda apuntar que se revisen primero los efectos que la globalización tiene sobre la actividad económica. Eso ya lo revisamos. Ahora, se ha propuesto para esto una metodología que separa los diferentes impactos según la escala y la estructura de la actividad económica, así como los efectos tecnológicos y sobre los productos. Esa es la metodología planteada por el autor. En ese sentido, se vislumbran que hay ciertos impactos que se han tenido. Por ejemplo, la escala de actividad económica es uno de los impactos, porque debido al alcance de los mercados, que son más amplios, más profundos, ha sucedido que la producción a nivel mundial parezca elevarse, ¿sí? Y esto es un crecimiento económico mayor, ¿sí?, pero a nivel mundial. Sin embargo, a nivel nacional hay un detrimento. Ahora, el segundo punto
es que la estructura de la actividad económica tiene que revisarse porque la estructura de los mercados ha generado cambios en su composición y en su ubicación para la producción. O sea que la canasta de bienes que se producen en una región, al incorporarse a la globalización, puede cambiar porque algunos bienes se producirán en otras regiones. Y esos cambios van a dar ventajas comparativas a aquellos que tienen mayores subsidios y mayor inversión para la producción, sobre todo en países que tienen costos más reducidos, sobre todo de salarios. ¿Sí? Esto sucedió, por ejemplo, en China, se invirtió bastante en China, que tenían muy bajos salarios, pero a los años China se reestructuró, aplicó hacia el interior la economía y ya los salarios son más altos en China, ya no es lo mismo de hace 30 años ahora. Y en nuestro país fue a la inversa, ahora estamos peor que antes. Bueno, el ahora ya es cambio, estamos en el 19 y en el 2021, y ya en nuestro país ahora sí hay mejores salarios, pero siguen siendo más bajos, aún así. Pero ya está cambiando la situación en este nuevo gobierno. Otro impacto, comenta el autor, es en la tecnología. Va a haber mayor y mejor difusión de avances tecnológicos y eso puede significar que se produzcan más bienes, sobre todo los terciarios, con menos insumos, más eficiencia. Esto más que nada es cuando se usa tecnología para la producción. Ahora, en cuanto a productos, la globalización, con los efectos que va a tener de integrar las comunicaciones y el mercado, pudiera tener un efecto en preferencias de los consumidores. Para este autor, por ejemplo, se comenta que no es claro la tendencia del cambio que se puede observar, sin embargo, se espera que se homologuen las preferencias. En el caso nuestro, por ejemplo, el hecho de que haya entrado en las cadenas grandes, como ustedes conocen, como Walmart, y en algunos lugares del norte, como H-E-B, fue justamente una de las formas en las cuales las mercancías fueron importadas y otras son nacionales, pero la preferencia se va marcando por parte del cliente. Probablemente la marca propia de Walmart, marca propia de H-E-B, tenga mayor penetración en el mercado que si no hubiera habido esta integración de productos en cadenas cuyas barreras de importación se eliminaron. A eso se refiere este concepto. Ahora, es importante señalar que los impactos que ya se describieron se vislumbren como posibles a nivel de la actividad económica mundial. Estos impactos de la globalización en regiones o países en concreto, ¿sí? Lo mismo que en las industrias y en los giros específicos, pueden ser muy diferentes. Y de hecho, nosotros lo tenemos que revisar en nuestro país. Los sectores industriales han tenido una proliferación en ciertas áreas del país, pero otras se han dejado de lado. La industria nacional, como es el Pemex y CFE, se desmantelaron técnicamente en los gobiernos anteriores, pero ahora se está recuperando esas industrias que son para la soberanía energética de nuestro país. Entonces, hay cuestiones que se han ido viviendo. Muchas industrias sufrieron pérdidas y desaparecieron técnicamente de nuestro país, dándole preferencia a otras. Lo mismo que el capital extranjero tuvo un gran impacto en la industria porque hicieron quebrar a muchas de ellas para comprarlas y darles un nuevo giro. Entonces, son procesos que se han vivido. Hay que revisar las cuestiones de la historia reciente. Estamos hablando del 82 al 2018, ¿sí? Todo ese periodo en el cual la globalización causó un gran perjuicio en muchos países. Nosotros igual lo vivimos. Muchas veces la vida misma
te hace olvidar lo que recientemente viviste, pero cuando hacemos una revisión analítica del pasado reciente, nos damos cuenta de lo grave que fue todo ese proceso llamado, con un término eufemístico, neoliberal, es decir, liberal como si fuera algo muy conveniente, y neo como una nueva liberación. Pues neoliberal porque se liberaron los mercados y se globalizó el capitalismo, teniendo un mayor impacto sobre los países, pero para extraer sus riquezas, fundamentalmente. Eso es toda la cuestión. Recuerden que en la historia, la colonización y el imperialismo fueron dos impactos muy fuertes sobre los países que fueron colonizados. Técnicamente saqueados. Entonces, con la globalización volvió a ser una cuestión similar, un saqueo de los países. Ahora nuestro gobierno está marcando la pauta y esto ya no va a ser igual. ¿Sí? Para empezar, no se permite, no se aceptan préstamos del exterior. Con nuestra propia ganancia tenemos que ir superando las necesidades que tenemos y darle a la gente, los que menos tienen, esa posibilidad de trabajo. Como se marcaba en la anterior semana que revisamos en las cuestiones macroeconómicas. Buscar invertir más en la mano de obra. Entonces, las hipótesis que se marcan respecto a la relación de globalización y el medio ambiente son las siguientes. Considerando, claro, los posibles impactos, se pueden inferir estos posibles efectos. Mayor escala en la actividad económica, ¿sí? Al tomar en cuenta que todo lo demás quede tal como está, significaría un mayor uso de recursos y se marca también una mayor degradación, a menos que la tecnología para evitar la contaminación se aplique. Y eso ya es una realidad. Ahora, la estructura, se redefine la estructura con base en el uso más amplio de las ventajas comparativas y se puede entonces traducir en un uso más eficiente de los recursos naturales en la producción. Eso es una realidad también actualmente. Y por lo que respecta al avance tecnológico, es claro que la mayor eficiencia productiva tendría que tener un aprovechamiento mejor de los recursos y entonces generar menos desperdicios. Y por último, los cambios en preferencia de los consumidores podrían estar graduados por una mayor conciencia ambiental, como ahora se habla de productos orgánicos y productos no orgánicos, ¿sí? Entonces, el análisis que se hizo fue de evaluar los efectos posibles de los cambios de actividad económica en el medio debido a la globalización. Y de modo que entonces la mayor degradación causada por una elevada escala será contrapuesta con mejoras ambientales por el avance tecnológico y el uso más eficiente de las ventajas comparativas. Así que esa es la cuestión que se habla de los efectos. De modo que a grandes rasgos podrían ser estos los efectos esperados de un proceso de globalización sobre el ambiente. Ya revisamos los sociales, los económicos, ahora estamos con lo del ambiente. Sin embargo, debe considerarse que el tema, en esos tiempos, claro, aún era nuevo en la agenda mundial, además de que era polémico. En diversos foros se trabaja para entender de manera más completa los efectos que va a haber en la interacción de la globalización, igual que las implicaciones de políticas gubernamentales. Y algunos temas de discusión a nivel de políticas gubernamentales reconocen que si los efectos ya mencionados fueran los que realmente se dieran en el medio, entonces al final las cuentas podrían ser retos, nuevos retos, porque la política ambiental tendría que atacar esos retos. Estamos hablando de que, en primer lugar, se reconoce que el papel del gobierno como diseñador de políticas y de la aplicación de políticas será redefinido por la globalización. De modo que los requerimientos de un mundo de mayor integración y con fronteras cada vez menos relevantes hacen peligrar la manera en que los gobiernos del mundo han manejado la toma de decisiones en diversos rubros, y el ambiental es uno de ellos. Entonces,
Esto implica que la capacidad de los gobiernos para recaudar impuestos y su efectividad al manejar la política fiscal y monetaria, ¿sí?, sería también un reto nuevo en lo ambiental, lo mismo en el carácter transfronterizo de lo ambiental e internacional. Y en este punto último de lo ambiental, los gobiernos tendrán que atacar los problemas ambientales que escapan a su jurisdicción nacional y habrá que tener, centrar la discusión en ese proceso de globalización con respecto a la relación con el medio ambiente. Entonces, de acuerdo con lo anterior, había una preocupación, ¿sí?, poco fundamentada, de que puede haber enclaves de baja regulación ambiental y esos pueden provocar la huida de la inversión hacia lugares con alta regulación ambiental. Es decir, los países que tienen menos regulación podrían considerarse que recibirían más inversión. En el caso de nuestro país, ustedes saben que hubo mucha inversión en empresas mineras porque se olvidó la regulación ambiental y eso ha generado pasivos ambientales y ha generado mucha contaminación. Pero cuando se empieza a revertir la situación, ¿sí?, de regular nuevamente la cuestión ambiental, entonces esas empresas empiezan a decidir dejar de operar. Para empezar, no quieren pagar impuestos y segundo, no quieren reducir la contaminación. Entonces, tendrán que haber cambios en el sentido porque la globalización en nuestro país técnicamente ya terminó. Entonces, claro, no quiere decir que haya terminado por completo, pero ya no se acepta la contaminación, ni la corrupción, ni la impunidad. Entonces, el resultado de todo esto, de la globalización, ha expresado con crecimiento de organizaciones, acuerdos comerciales, instituciones nuevas, ¿sí? La globalización ha implicado, entre otras cosas, procesos de toma de decisiones multiburocráticas, nuevas formas de integración entre los estados, acuerdos internacionales, políticas impulsadas por agencias, ¿sí?, empresas, organizaciones y fuerzas transnacionales. Es decir, esto que estamos aquí señalando es justamente lo que ha tomado mayor efecto en las naciones, pero las naciones deben de hacer el cambio nuevamente a que su gobierno trabaje para ellas. De lo contrario, el gobierno es costoso, es inútil y es inoperante. Entonces, la globalización genera, ¿sí?, en un contexto general, que se vuelve imperiosa la redefinición de las funciones y de las capacidades de los estados-nación. Es decir, el gobierno tiene que recuperar sus funciones y sus capacidades, ¿sí? Entonces, lo último de este tema es que las externalidades económicas en la contaminación internacional, de un orden globalizado, replantea la forma en que puede establecerse mecanismos de control para la política ambiental de un país. En el caso de México con los Estados Unidos, los acuerdos bilaterales para reducir los niveles de contaminación en la franja fronteriza son un primer paso en esta dirección, ¿sí? En ese contexto de globalización significa un complejo proceso caracterizado tanto por la expansión planetaria de las actividades económicas, industriales, políticas y de comunicación internacional, como por la intensificación de los niveles de interacción entre los gobiernos y sociedades que configuran la estructura internacional, reconociendo, por último, las diferencias y responsabilidades de modo que se atiendan los problemas ambientales de carácter transfronterizo e incluso mundial. ¿Sí? Y aquí están los 10 puntos del consenso de Washington que quedan para ustedes en el análisis de la globalización. Disciplina fiscal implica que el gobierno no debe de gastar más de lo que ingresa, ¿sí? La inflación se debe de cuidar como un parámetro de la economía, es decir, no puede haber inflación, ¿sí?, en el país más allá de lo que el Producto Interno Bruto puede crecer. El gasto público se reorienta, ¿sí? Hay prioridades. Y el gasto público, al reorientarse, implicó reducción de los beneficios sociales.
Y luego la reforma tributaria, en el sentido de que los impuestos tendrían que ser aplicados para todos, pero la corrupción hizo que se condonaran los impuestos para algunos. Y hablamos de miles de millones de pesos condonados. Una condonación de impuestos es una validación al robo de las empresas e industrias que no pagan impuestos. El quinto punto, tasas de interés, ¿sí? Que sean tan altas para incentivar el ahorro y tan altas para que no se vayan a fugar los capitales. Es decir, esto es técnicamente un abuso. Los siguientes 5 puntos más es que el tipo de cambio, ¿sí? Era considerado como algo que tenía que implicar la competitividad para promover las exportaciones y que aumenten las exportaciones. Es decir, un tipo de cambio que permita comprarle más a los países exportadores de materias primas a través de bajarles el costo. Es decir, si yo te voy a comprar una cierta cantidad de barriles de petróleo, vamos a establecer un tipo de cambio tal que me permita comprarte más, ¿sí? Y yo gastar menos. No importa que en un momento dado el precio del petróleo aumente por presiones del mercado petrolero. Yo te voy a pagar menos por lo tuyo. El punto 7, política comercial, vamos a liberalizar las importaciones de todo aquello que es materia prima, ¿sí? Y vamos a liberalizar importaciones que tú vas a comprarme porque voy a entrar a tu mercado y voy a competir con mis mercancías en tu mercado porque no va a haber impuestos para mí. Entonces, así es como entró Walmart, con muchas mercancías que finalmente la gente ha preferido, ¿sí? Como lo comentaba el autor, por encima de otras marcas nacionales. En el punto 8, una inversión extranjera directa, el financiarismo, como lo comentábamos, era liberalizar el flujo financiero, ¿sí? Simplemente permitir que se pudieran financiar ciertos sectores, pero fundamentalmente era invertir en la bolsa, más que invertir realmente en empresas. Sí hubo inversión en empresas, pero el flujo financiero no era para invertir, sino para especular. El punto 9, privatizaciones. ¿Qué es privatizar? Privatizar tan simple como lo siguiente, es hacer privado lo que es público. Es decir, un gobierno puede privatizar una empresa pública pasándosela a manos de particulares. Tan simple como eso. Y eso significaría técnicamente un robo a la nación de parte de su propio gobierno. Y aquí en México pasó, ¿sí? Ustedes lo pueden revisar en la historia reciente. Punto 10, desregulación, como una forma de promover la competencia a través de la desregulación. Es decir, si hay reglas, las quitamos. Eso es lo que significa desregulación, que las reglas en tu país las quites para que podamos hacer nuevos tratos. Estamos hablando de afectar regulaciones laborales, pagarte menos, ¿sí? Trabajar más y quitarte prestaciones. Así de simple, desregular. Ese es el tema que estamos finalizando. Y ustedes cuentan con las referencias que aparecen en los links para este trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a regresar. Karina, ¿sigues ahí? Sí, aquí soy maestro. ¿No te cansaste mucho con este tema? No, pues es que realmente es como leerlo y estar investigando. Sí, sobre todo investigar. Es muy importante que investiguen la historia reciente que ustedes como jóvenes están viviendo. El día a día nos hace olvidar el pasado reciente y hay que estar muy pendientes de todo el impacto que ha tenido. Ya ahora estamos en un proceso nuevo y yo estoy muy contento al respecto porque a partir del nuevo gobierno
de la cuarta transformación, realmente vamos a ver ahora sí los beneficios de trabajar para nosotros, por nosotros. No obstante, tenemos problemas porque tantos años que nos dejaron de atraso estos gobiernos neoliberales, ahora tenemos que revertir las cosas. Cuesta trabajo, pero se va a poder, se va a poder. Muy bien, Karina. Entonces, dejamos hasta aquí la clase. Ah, bueno, preguntas, perdón, preguntas que tengas que hacer. No, todo claro, maestro. Yo creo que ya cuando le dé otra leída y otra investigada, ya ahora sí a lo mejor mañana o el jueves le hago ahí unas preguntas. Muy bien, yo voy a dejar el video en archivos y la presentación que acabo de mostrar igualmente en archivos para ustedes. En cada grupo, cada equipo puede encontrar en archivos esta información. ¿Sí? Pueden leerla en el documento o pueden revisarla en la presentación o en el video. ¿De acuerdo? Muy bien, Sí, gracias. entonces estamos de acuerdo al respecto. Vamos a concluir la grabación y terminamos nuestra clase. Y ya mañana y el jueves habrá tiempo para poder revisar cualquier duda. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestro. Ok, que estés muy bien. Cuídate. Nos vemos la próxima semana. Gracias igualmente. Hasta la Sale, hasta próxima luego. semana. Bye. Bye, bye.